Hola, bienvenidos. Hoy les invito a que descubramos juntos uno de los productos de la pastelería rioplatense más queridos por todos, los alfajores de maicena. Quizás debería decir alfajores de almidón de maíz, porque es de eso que son estos alfajores. Pero en realidad, la verdad que suena, como decía en el bloque 1, como un poco raro, ¿no? Imagínate, no es un alfajor de almidón de maíz y la maicena hoy está tan incorporada. ¿Se acuerdan Draipenes, Silvapenes o los Championes, que también eran una marca? Bueno, con la maicena ha pasado un poco lo mismo y ya lo tenemos incorporados como alfajores de maicena. Este tipo de alfajores ya hicimos el año pasado. ¿Cuál es la diferencia con la receta de hoy? Que es otra receta y genera alfajores rústicos. Siempre te digo que la pastelería es receta, precisión y paciencia. Receta, ya te adelanto que está muy buena, que tomes nota. Si no podés ahora, acordate que te queda en la página de Día a Día, @diaadiabtv. Si no, queda en YouTube también, que queda el video completo. Y si no, en mis redes sociales, @lastortasdejulio.ok. Precisión, no solo en cómo dosificás los ingredientes, sino también en cómo ejecutás todo el proceso de desarrollo. Y paciencia, en este caso, vas a tener que tener un poquitito en todo el procedimiento, porque hay que dejar que la manteca se ablande, porque hay que dejar que la masa tome frío y porque no hay que comerse todo una vez que esté hecho. Pero te decía que recetas hay muchas, te adelantaba que esta es muy buena, y unas te van a dar un producto y por supuesto que otras te van a dar otros. Porque ahí tú tenés que ser, y vuelvo sobre lo que decía en el bloque 1, el otro día recibimos a Miguel Pastorino que nos hablaba sobre el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico, el pensamiento propio. Y el otro día haciendo esta receta me acordaba, porque es una receta que yo encuentro a la pasada que estaba titulada Alfajores de maicena. Entonces, cuando voy a ver la receta me doy cuenta que tienen el mismo contenido de harina que de almidón de maíz. Y digo, ¿por qué le llamaría de maicena, a estos alfajores si en definitiva tienen el mismo contenido? Ahí es donde te das cuenta que hay recetas que se hacen tan populares que las hacemos propias y cada uno le va modificando lo que cree que es bueno. Es ahí donde uno va generando su pensamiento propio sobre una receta, que es lo que a mí me gusta que todos tengamos a partir de este espacio. Porque yo te puedo dar una receta, ¿me explico? Yo te puedo dar la receta de estos alfajores y los alfajores de maicena se hacen así. Pero es ahí donde tú tenés que reflexionar sobre la receta y tener tu propia opinión una vez que lo hagas. Porque capaz que a ti no te gusta que esté todo craquelada la parte de arriba, las tapas de los alfajores, y te gusta, ves cómo están ahí, que se ve perfecto que lo está tomando Siris, y te gustan que no sean infladas, por ejemplo. Entonces ya sabes que no le vas a tener que agregar polvo de hornear, y a su vez el craquelado es también producto del polvo de hornear, o le podría agregar bicarbonato de sodio. Y ahí es donde vas generando tu pensamiento propio, y diciendo yo no quiero esto, yo quiero esto otro, y empezás a probar. Pero por supuesto, como en la vida misma, para tú poder juzgar estas cosas, lo que tenés que hacer es como viste en la literatura, que tenés que leer los clásicos para poder tener una base. Acá pasa lo mismo. Hay determinadas recetas que tenés que hacerlas para entonces sí tener conocimiento, ¿tá? Porque después vas probando, y es lo que te decía recién, no quiero que estén craquelados, no quiero que estén inflados, entonces ahí vas probando y viendo qué es lo que tenés que hacer. Basta de tanta cháchara. Acá tengo manteca, como pomada, blanda, acordate, hoy la tenés que sacar de la heladera 2-3 horas antes, porque ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a poner en la batidora y el trabajo lo va a hacer ella. Vas a cremar, vas a darle consistencia de crema a la manteca, o lo que nuestras madres llamaban, o nuestras abuelas, batir a blanco. Acá voy apagando. Una vez que tú logres tu propio criterio sobre las recetas, es donde vas a poder cocinar sin la receta delante. Me explico, por supuesto que la precisión la vas a perder un poco, pero lo que vas a entender son los procedimientos. Tú vas a decir, ¿la manteca tenía que estar fría o tenía que estar a temperatura ambiente? Y ahí tienes que pensar un poco. Si yo pongo manteca fría en la batidora, voy a romper la batidora. Entonces, lógicamente, tiene que estar a temperatura ambiente. En realidad, lo que ya sabes que se llama pomada, que es como una especie de plasticina blanda. Acá lo que estoy haciendo, como he hecho tantas otras veces, es cremando esto. Estoy integrando la manteca. Ya sabes que yo, si bien el trabajo lo hace la batidora, lo que tengo que hacer es ayudar a la batidora. Bato hasta que se integre bien la manteca con el azúcar. Y después lo que voy a hacer es agregarle, en este caso, un poquitito de vainilla, que son los perfumes. Ahí abajo para no salpicarme. Estos son los perfumes que va a tener
mi alfajor. Te digo algo, para los alfajores de maicena es ideal ponerle limón. Yo le estoy poniendo vainilla hoy para hacerlo de la forma más convencional posible. ¿Qué tengo que hacer ahora? Por supuesto, tú ya lo sabes, es agregarle huevos. Sí, y en este caso te voy a dar una pequeña triquiñuela que yo uso. Tú puedes agregarle huevos o puedes, mira, vamos a hacer una cosa, es integrar esto un poquitito con la cuchara. Estas pequeñeces son las que tú tenés que registrarte, porque si yo las hago acá, vaya si las tendrás que hacer tú en tu casa, porque eso es lo que uno va aprendiendo, más allá de lo que te cuentan, es lo que uno aprende viendo al que está cocinando. Secos, mientras que esto se prepara, secos por este lado. Harina, por supuesto. Polvo de hornear, por supuesto. ¿No querés que se te levanten? No le pongas polvo de hornear. Es así de sencillo. Te decía, una pequeña triquiñuela es que en realidad la receta original de esto es con yema y huevo en cantidades iguales. Yo saco el huevo y pongo solo yemas. Hay mucha gente que lo hace. ¿Por qué? Porque a mayor contenido graso siempre va a ser más rico el resultado, más allá de que va a ser más pesado. Pero en este caso de este tipo de alfajores, imagínate si nos vas a preocupar que sea pesado con todo el dulce de leche que tienen. Ahora, a la hora de cambiar una clara, no la cambies una clara por una yema, sino que una clara, cámbiala por 2 o 3 yemas, dependiendo de si los huevos son chiquitos o si son grandes. Esto está ya más o menos batido. Esto ya está bien. Acuérdate que tenés que tamizar la harina, el polvo de hornear, la maicena sobre todo. Yo lo que pasa es que lo tamicé en el corte, ya lo traigo tamizado en realidad para cuando empezamos la receta, porque cuando tamizas viste que mucho se te vaporiza y después me quedo como medio atorado el resto de la receta. Esto es almidón de maíz, es maicena. Lo único que tengo que hacer es revolver para que todo esto se integre. Como te decía, está en partes iguales, almidón de maíz y harina, y una cucharada muy generosa de polvo de hornear. Te digo que el hecho de que sean iguales las cantidades, lo que vuelve al alfajor es un poco más blando, un poco más chicloso. Yo le digo chicloso, pero es una apreciación mía muy personal. No te imagines que vas a cortar y vas a encontrarte con un alfajor chicloso. Te vas a encontrar con un alfajor que se va abriendo. Si tú pones 3 partes de almidón de maíz y una parte nada más de harina, por ejemplo, 300 gramos de almidón de maíz y 100 gramos de maicena, en esa proporción te va a quedar mucho más quebradizo. Lo mismo te pasa con el azúcar. Si pones azúcar impalpable en lugar de azúcar común, lo que te lo vuelve es como mucho más, que se te desarma más en la boca. Pero eso son otras recetas. Yo no te estoy diciendo, porque a veces te dicen, bueno, si no tenés tal cosa, ponele tal otra. Si no tenés, no. Si no pones tal cosa y no pones tal otra, es otra la receta. No es esta receta. Para que te queden así, es esto. Partes iguales de almidón que de harina. Yo ya tengo esto por acá. Vas a ver que es muy sencilla la receta de hoy. Más te diré que casi imposible que sea más sencilla que esto. Yo ya tengo acá lo húmedo, ¿sí? Y todo lo que tengo que hacer es incorporárselo a lo seco. Debería haberlo hecho al revés, sí, porque en realidad por lo general se hace al revés, pero yo lo hago así porque ya tengo la práctica para revolver y me queda mucho más cómodo revolver en este bol que no se despega de la base que en el otro, en el de la batidora, que es más chiquito y se me mueve. En cambio este no. Entonces yo muevo un poquitito con la paleta y después simplemente lo que hago es empezar a amasarlo un poco con la mano. Cuando te digo un poco, es solo un poco, porque yo, acuérdate que en estos productos lo que nunca quiero es que se me desarrolle gluten. Entonces tú me ves hacer así a mí con la mano, pero en realidad te voy a ser honesto, yo, mira, me pongo ahí que se ve mejor, prácticamente no estoy tocando la masa, simplemente estoy generando apenas un poquitín de calor, porque nosotros la temperatura corporal que tenemos es bastante más alta que de esta manteca, este azúcar, estos huevos, etcétera, etcétera. ¿Ves cómo se va tornando más amarillo todo eso? Ahí quiere decir que se está uniendo
todo. Y ahora sí empiezo a formar el bolo, empiezo a apretar un poquitito más. Si tú ves, como yo estoy viendo en este caso, que te queda demasiado desagregado, que quiere decir que te faltaron líquidos, podés dejarlo así, simplemente así, y te voy a mostrar la diferencia de lo que pasa con una receta cuando te queda un poco seca a cuando te queda bien, ¿tá? O si no, lo que podés hacer, nunca le agregues agua. Corto para decirte que nunca le agregues agua, porque eso te los vuelve duros. Lo que tenés que hacer es agarrarte una yema de huevo, batila un poquitito, desagregala y agregásela. Es medio enchastre al principio, pero después se te va a unir todo. Acá tenés la masa perfectamente formada. Yo estoy apretando para darle forma, no estoy amasando. Esto, así como lo ves, este bolo ya formado, lo tengo que mandar a la heladera. Ten ojo con una cosa, tú vas a ver muchas veces en algunas panaderías que los alfajores están muy amarillos. Eso que es lo que hacen es agregarle colorante para que parezca que tienen más yemas de lo habitual. En realidad eso está mal. Tú tienes que fijarte que estén apenas amarillentos. Si están apenas amarillentos, quiere decir que están hechos con yemas de huevo y no con huevos. Para mí son mucho más ricos. Te voy a mostrar. Te decía que esta masa está un poco seca con relación a cómo tendría que quedar, que es, me gustaría saber que dónde está, perdón, la guardé en la heladera, qué detalle, la guardé en la heladera, que es lo que corresponde. La guardé en la heladera, que es lo que pasa que hasta antes del corte, acá está en la heladera, que es lo que corresponde. Mirá la diferencia, ¿te das cuenta? Esto que está bien amarillo y esto que está más seco, esto pues yo le tendría que agregar una yema más. Eso puede ser porque la harina absorbió más, el almidón de maíz absorbió más, etc. Pero igual está bien. Yo te lo voy a poner acá y te voy a decir que igual está bien porque te voy a mostrar la diferencia. Porque yo hice exactamente lo mismo en mi casa donde preparé estos. Mirá la diferencia entre los alfajores. ¿Tá? A ver si ahí creo que lo puede tomar Osiris. Este se corresponde con esta masa y este se corresponde con esta otra. De la sola observación, no te me vayas de esa cámara, tú te das cuenta que mantiene como una cosa más cilíndrica y este se deforma más parecido a lo que yo te diría que es un yo-yo. Te das cuenta que está más amarillento, se corresponde más con esta masa, y más oscuro. En boca, ¿qué es lo que te va a pasar? Es que uno se desgrana más que el otro. Se va a desgranar más, por supuesto, el que está más seco. Y ahora, señores y señoras, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Y volvemos esto acá. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer? Es amasar un poco esto, estirar, cortar y mandar al horno. Te voy a decir algo, esto se va a desparramar tanto como altura tú le des. Si le das demasiada altura es mucho más lo que se va a extender. Si le das poca altura es menos lo que se va a extender. Yo no quiero que tengan demasiada altura, así que simplemente estiro un poco y listo. Y como siempre, a mí me gusta utilizar este tipo de cortantes, que son los cortantes de alfajores. Bueno, justamente estamos haciendo alfajores, galletitas, porque tienen los bordes bien filosos, y eso, a menos que tengas una copa de cristal, los vasos tienen por lo general un cierto grosor, y eso te le baja los bordes. Como verás, la receta más sencilla no puede ser. Clásicos y rústicos alfajores de maicena. ¿Qué hago ahora? Mando al horno. ¿Cuánto tiempo? Unos 10 minutos. Ni bien se empiezan a dorar, los tenés que sacar. Eso sí te va a modificar después el sabor. El horno, ¿cuánto? 160 grados, 180 grados. No más que eso. Por lo pronto nos vamos a ir a la pausa, pero ya sabes, podés irte preparando el café con leche, el té, el mate, porque lo dulce ya te lo di y es muy bueno. Vamos a la pausa y volvemos enseguida con mucho más día a día. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Falta uno acá, ¿no? No, en realidad... ¿Qué situación? Estoy contando a la gente que hay atrás de cámara, sí, y como que... Pero es raro. Se van a tener que retirar. Sí, algunos porque... algunos tienen que ceder. Algunos tienen que ceder porque no... Pero hay un espacio. Acá había otro piso, creo. Sí. Y acá hay un espacio raro. Y tengo la prueba, mirá. Acá hay un espacio y tiene un cartel que dice bata, creo, mirá, ¿no? Mirá, ¿Qué dice ahí, mensaje? No. Mirá, acá. Carlos se llevó 4. Mirá, así estaba. Eso es cierto. Eso, mirá, a ver si el cabeza, la cámara 3 te lo puede tomar. Cámara 3, mirá. Te lo puede tomar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y como que ahora se
No, ¿Se es achicó? rarísimo, porque acá Pero vimos bueno. a Bata que vino, atropelló, dijo, te puse la musiquita, hoy te puse Vicentico, no sé, tac, me llegó. Igual, perfectamente Rarísimo. son alfajores para partir a la mitad y compartir. No, de porque ninguna son- manera los alfajores no se comparten, las cosas ricas no se comparten. Amigos, les quiero mostrar nada más. Dos, ¿tá? ¿qué hacen Que serie de ven dos? acá, a ver si se llega a ver ahí, cabeza tú lo tomás. Esto que tengo en la mano derecha lo dejé un poquitín más en el horno, que por supuesto queda ahí, ¿ves? Ahí te los dejo así. Estos están un poquitín más. Son los que sacó Coco. Que obviamente que están, en realidad estábamos haciendo la nota y yo le hice señas al Coco que lo fuera a sacar del horno, pero ves que se tornan un poquitito más dorado. No es solo el dorado lo que afecta, sino que afecta la textura, los vuelve como menos arenosos, un poquitito menos, insisto, no es chicloso. A mí me gusta decirle chicloso, es como menos compacto. Vamos a la receta, señor director. Alfajores rústicos de maicena. @lastortasdejulio.ok. Acordate, harina 250 gramos, maicena 250 gramos, azúcar 250 gramos, manteca 125, la mitad, yemas 6, una cucharada de polvo de hornear, vainilla a gusto, dulce de leche, coco rallado. El horno 180 grados, 10 minutos. Los alfajores, ¿cuántos te van a rendir? 10 alfajores de 8 centímetros.